Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 24. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando lo tenga, me lo indica con un amén. Si a su lado hay alguna persona que no trae Biblia, le invito a compartirlo con él, con ella, en esta hora, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos contentos y agradecidos porque Cristo resucitó. Gloria a Dios. ¿Se goza por ello? Gloria al Señor. Lo tenemos todos, hermanos. Dice la palabra del Señor, San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 4 hacia adelante. Vamos a estar dando lectura ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lazos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Alabamos y glorificamos tu nombre porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ministra, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos alimenta. Meditamos en ella, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, a nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. En el nombre poderoso de Jesús, usa nuestra vida, Señor, como un instrumento útil para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos, en esta hora, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este es el domingo de resurrección. Hoy es un día de alegría. ¿Cuántos creen esto? Hoy para la iglesia es un día de regocijo. Amén. Hoy en la iglesia podemos proclamar de que Cristo venció la muerte. Los niños pueden pasar al comedor, todos los pequeños, ya están las maestras ahí preparadas en la clase infantil, la Children's Church, ahí en el comedor de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hoy podemos proclamar que Cristo venció la muerte, que Él salió de la tumba, que Él está vivo
y que Él vive para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Aleluya. Pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, de ese Cristo resucitado, no debe de estar alegre y gozosa solamente el domingo de resurrección, sino que debemos de estar gozosos y debemos de estar alegres todos los días de nuestra vida. ¿Usted cree esto, hermanos? Todos los días de nuestra vida debemos de estar alegres y debemos de estar felices porque Cristo ha resucitado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20 nos habla acerca de esto. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y el Señor promete, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esa es una promesa de Dios. Pero mire, lastimosamente, esa fe, esa alegría, esa esperanza que nos da este día domingo de resurrección, hermanos, para muchos no es una realidad todos los días de su vida. No lo vivimos como una realidad tangible, verdadera sobre nuestra vida. Amén. Sino que muchos de nosotros somos como aquellos caminantes de Emaús que presenta la última parte del pasaje que leímos, que tenían ciertas características muy peculiares. Dice la Biblia que iban platicando entre sí. Siguió la lectura, ¿verdad?, que dimos al inicio. Y en esa plática ellos iban tristes, ellos iban preocupados porque Jesús había muerto. Amén. Iban platicando de estas cosas, iban algo pesimistas. Y dice el texto bíblico, dice la palabra del Señor, que Jesús mismo se paró junto a ellos caminando. ¿Y qué sucedió? ¿Lo reconocieron? ¿Se dieron cuenta que Jesús mismo iba ahí al lado de ellos? Dice el texto bíblico que no se percataron. Mire, leámoslo ahí, Lucas 24, el verso 13 en adelante, para refrescar un poquito la mente. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras aún hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice el texto bíblico, estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Muchas de las veces, hermanos, la vida de ciertos cristianos es algo similar. Conocen de las cosas de Dios, conocen de los pasajes de la palabra, se saben muchos textos bíblicos, asisten a la iglesia. Jesús, como prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o el final de nuestros días, pero no nos percatamos de que Jesús está con nosotros en toda circunstancia. Las pruebas, los problemas, las enfermedades, las luchas, las dificultades, hermanos, las cosas difíciles que se nos presentan en la vida, cierran nuestros ojos espirituales y no nos percatamos que a pesar de la prueba difícil y a pesar de la angustia que podamos estar atravesando, no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Aleluya. Dios está con nosotros. Entonces, nos preguntamos, si Jesús ha resucitado, ¿por qué debemos de estar tristes? Hay cristianos en las iglesias, en muchas iglesias del mundo, que
que a pesar de saber y reconocer de que Cristo resucitó de los muertos, viven una vida de tristeza, de pesimismo, de fracaso, de falta de aliento, hermanos, y de falta de motivación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que se pueda vivir una vida cristiana de esa naturaleza? Pues muchas de las veces nos pasa lo que estos caminantes de Emaús, porque solamente conocían de Jesús, tenían un buen concepto del Señor, pero no tenían su confianza y su fe plenamente en el Señor. Amén. Ellos tenían buen concepto del Señor. El versículo 19 al versículo 23, ellos hablaban bien de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mire, sabían toda la doctrina, sabían todos los acontecimientos. El verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sabían toda la palabra, sabían toda la profecía. Amén. Y dice el versículo 22 que ellos reflexionan: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Aleluya. ¿No se le figura que hay muchos cristianos con una actitud similar a estos caminantes de Emaús? Conocían muchas cosas de la Biblia. ¿Usted sabe textos de la Biblia? Nomás el hermano Tamayo dijo amén. No le voy a preguntar, si sabe, no le voy a decir que me diga una cadena de textos, pero le pregunto otra vez: ¿usted sabe textos de la Biblia? ¿Usted sabe que Cristo sana? ¿Usted sabe que Cristo guarda y protege del peligro? ¿Verdad que conocemos y sabemos y entendemos muchas cosas de Dios y del Señor? Pero aún a pesar de eso, nuestra fe claudica. Aún a pesar de eso, dejamos que la duda venga a nuestra vida, venga a nosotros. Ellos conocían mucho de Jesús, hermanos. Ellos tenían un buen concepto del Señor, pero ellos expresaban que ya era el tercer día de que la promesa se había dicho que Jesús iba a resucitar, y no se habían enterado. Habían oído que unas mujeres habían ido al sepulcro y habían testificado que unos varones angelicales les habían dicho que Jesús se había levantado. Pero aún eso no motivaba, y como que faltaba la chispa de encender su fe plena en el Señor, hermanos. Su fe plena en el Señor. Tenían todos los buenos conceptos de Jesús: que era un varón profeta, que era poderoso en obras, que era poderoso en palabra, que había sido sentenciado a muerte y había muerto y crucificado, y que Él era el Redentor de Israel. Todo eso ellos lo sabían, pero su fe claudicaba. Muchos de nosotros somos semejantes a ellos. Conocemos del Señor, sabemos todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Reconocemos que Él es poderoso, que el Señor hace milagros, que es bueno y tiene cuidado de nosotros, y que Él tiene la última palabra. ¿Usted reconoce todo eso? ¿Puede decir amén a eso? Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los días difíciles a nuestra vida, cuando pasamos por momentos de enfermedad, cuando pasamos por desiertos espirituales,
desiertos de escasez, cuando pasamos por tiempos de soledad o de abandono, nos entristecemos, al igual que los discípulos, estos que iban de camino a Emaús. No permita que las circunstancias adversas, hermanos, afecten su fe y su confianza en el Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué esta falta de fe y de confianza? Porque quizá en verdad no habían creído de corazón, con una confianza plena. Miren lo que cita el versículo 25 al 27 de ese pasaje que estamos considerando. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahí mismo Jesús, en el camino, en la plática hacia Emaús, Jesús mismo les da, hermanos, toda una cátedra teológica a estos caminantes y les habla acerca de todo lo que decía la Escritura acerca de la persona de Jesús. Amén. No era necesario, le dice Jesús a ellos, que Cristo padeciera todas estas cosas. La Biblia dice que por la dureza de corazón de la humanidad es que Dios tuvo que mandar a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para venir a este mundo y padecer y morir en una cruz y derramar su sangre preciosa, hermanos, para proveer salvación y esperanza a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Puede alabar al Señor? Aquí en estos pasajes que Jesús les refiere a estos caminantes, Jesús está hablando de él mismo, tomando como base las Escrituras. Eso nos muestra que para creer de verdad en el Señor, no basta con lo que otros dicen de él. No podemos conformarnos con lo que nos dicen de Jesús, o lo que otros hablan de él, o lo que otros han experimentado en sus vidas. Tenemos que conocer de manera personal a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, a través de nuestra comunión por él, por medio de la Escritura. O sea, en otras palabras, usted tiene que abrir su corazón. Amén. Usted tiene que darle oportunidad a Cristo, a Jesús, para que venga a su vida y el Señor haga un trabajo maravilloso en usted. Él puede cambiar su mente, Él puede cambiar su corazón, esa mente limitada, esa mente derrotista, esa mente, hermanos, que no nos lleva a nada bueno. El Señor puede cambiar todo lo de nuestra vida, la mente, el corazón, los sentimientos, pero necesitamos dejar que Dios haga la obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos dejar que el Señor trabaje en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que experimentarlo en manera personal. Si estos hombres que iban de camino a Emaús hubieran tenido no solo un buen concepto del Señor, sino que verdaderamente hubieran creído en las promesas, en las profecías, y sobre todo lo que la palabra de Dios dice de él, no hubieran estado en esa condición de tristeza, de duda, no se hubieran sentido decepcionados por las cosas que habían ocurrido. Imagínense, yo me pongo a pensar en todo esto. Imagínense que usted y yo cuando estoy leyendo la palabra a veces me quiero meter en la Escritura y ¿qué sería de Jorge Reyes si hubiera vivido en el tiempo de Jesús?
y ver en carne propia, usted, hermanos, conocer con sus propios ojos a Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, como la sociedad de aquella época que vio los milagros que Jesús hacía. Amén. Vio cómo Jesús limpió los leprosos. Vio con sus propios ojos cómo Jesús levantaba a los muertos. Aleluya. Cómo Jesús hacía milagro tras milagro. Y no solamente los milagros, dice la palabra que solamente Él al abrir su boca hablaba, hermanos, con una sabiduría que ningún ser humano, ni el más entendido, ni el más preparado y estudiado, podía hacerlo. La gente se iba tras Él. Y los fariseos, los escribas, los doctores de la ley se frustraban porque dejaban de oírlos a ellos y sus enseñanzas para ir a oír las enseñanzas de Jesús. Porque hablaba con palabras de vida. Porque hablaba, dice la Escritura, como quien tiene autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabe al Señor, diga gloria a Dios. Ofrezcamos una ofrenda de palmas al Señor. A Él la honra, a Él la gloria y la alabanza. Así nosotros, hermanos, como cristianos, si vamos por la vida tristes, preocupados, decepcionados por las cosas que han acontecido en nuestra vida propia, los problemas que estamos afrontando o por las crisis que estamos viviendo, es porque en realidad no conocemos las promesas del Señor o simplemente no hemos creído en ellas. Levántese en fe, aliente su corazón. El Señor nunca nos dijo en su palabra que no íbamos a tener problemas. El Señor nunca dijo en su palabra que no nos íbamos a enfermar más después de conocerlo o recibirlo como Salvador. Nunca dijo en su palabra que ahora íbamos a estar exentos de toda necesidad. No, nunca lo dijo. Pero lo que sí dijo es que en medio de la enfermedad, Él es nuestro sanador. En medio de la escasez, Él es nuestro proveedor. En medio del peligro, Él es nuestro protector. Aleluya. Él sí prometió, nos dio muchas promesas que nosotros tenemos ahora para abrazarlas y aferrarnos a ellas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Haga a un lado el desánimo, haga a un lado la tristeza, quite esa cara de amargura y gócese en el Señor. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas y de los ataques del enemigo, usted es un cristiano, un hombre, una mujer más que vencedora, porque Cristo está con usted y las promesas del Señor están con usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Aleluya, diga gloria a Dios. Muchas de las veces no reconocemos al Señor en nuestra vida. Lucas 24:28, ahí va a aparecer en la pantalla. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más allá, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Dice el texto bíblico: entró pues a quedarse con ellos, y aquí aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Estos hombres habían caminado horas y horas con el Señor Jesús, pero dice la Biblia, no le habían reconocido. A pesar de que el dador de la vida, Jesús, el Hijo de Dios, estaba a su lado, ellos estaban tristes
porque en su mente se quedó que Jesús lo habían crucificado y había muerto, pero no tuvieron la capacidad de reconocer al Cristo resucitado. De la misma manera, amados hermanos, nosotros muchas de las veces vamos caminando por nuestra vida cristiana preocupados, pues, por tantas cosas, por las deudas, las enfermedades, los problemas en el hogar, la rebeldía de los hijos, la falta de empleo, quizá la escasez económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas circunstancias adversas, negativas y difíciles no nos permiten reconocer que Dios está con nosotros. Y Él es tan fiel y tan leal con nosotros, que la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel a nuestra vida. Dios nos ayude a tener la capacidad de reconocer la presencia del Señor a nuestro lado. Amén. La presencia de Dios con nosotros. Aunque estemos pasando por el valle de la sombra de muerte, ahí está el Señor con nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Por eso el salmista reflexiona en el Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Puede decir un fuerte gloria a Dios, hermanos? Saber que Dios está con usted. Usted no está sola, hermana. Usted no está solo, hermano. Dios es fiel a su vida. Dios es fiel para con usted. Bendito el nombre del Señor. Aunque estemos, reitero, aunque estemos pasando por situaciones muy difíciles en nuestra vida, ya sea, como dice el salmista, por aguas profundas o caminando en medio del fuego, la Biblia dice que el Señor ahí está con nosotros. Así como estuvo en el horno de fuego con los jóvenes hebreos, que no se quemaron, porque el mismo ángel de Jehová estaba con ellos dentro del horno. Aún los soldados que fueron a echarlos, a arrojarlos al horno, murieron del calor tan fuerte, porque había sido calentado 7 veces más, dice la Biblia. Ellos ni un cabellito de su cabeza se quemó, ni a humo olían. ¿Sabe lo que es ese milagro? Poderosísimo, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para prender el barbecue pit, el asador, pero allá de vez en cuando lo prendo. Brother Arnold como que quiere enseñarme y ponerme esa afición, porque él sí es muy bueno, y algunos otros hermanos aquí. Un día se me ocurrió hacer una carnita asada para la pastora y para mí. Vivimos ella y yo solitos, y a veces ella me dice: no seas malito, prende el asador. Pero como yo no soy muy bueno, ahí entre los dos. Pero un día, yo de novedoso, dije: voy a asar carne, pero no con carbón, con leña. Creo que hay leña de mezquite o… Sí, y no sé, alguien me trajo una pita, ¿verdad? Le llaman un costal de leña de esa, y se me ocurrió prender el asador, y ahí estuve asando carne. Hermano, me quedé impregnado a mezquite como 2 semanas. Me bañaba y el olor a mezquite en mi cabello no se me quitaba. Dice la Biblia que estos jóvenes hebreos ni un cabellito de su cabeza se quemó, porque el ángel de Jehová estaba con ellos.
No importa la circunstancia por la que tú estés pasando, el Señor está contigo. El profeta Isaías dice en el capítulo 46 de su libro, Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué ataque puede lanzar el diablo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo contra tu vida? Hermanos, que Dios no tenga la capacidad de guardar tu vida íntegramente. No hay nada que el enemigo pueda atentar con nosotros que Dios no nos pueda proteger. Aleluya. Podemos estar enfrentando batallas, podemos estar sufriendo los ataques más intensos del enemigo, pero dice la Biblia que Él ha prometido estar con nosotros. Josué 1:5 dice la palabra: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios le dice a Josué: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, aunque no lo veamos, aunque quizá muchas veces no sintamos la presencia del Señor, yo quiero decirte en esta hora que Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Él lo ha prometido, y si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Dios está con usted. La presencia de Dios está al lado de su vida, hermanos. Lo sienta usted o no lo sienta el Señor, Dios es fiel, Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Puede decir gloria a Dios? Así que gócese, Cristo ha resucitado. Y si Cristo resucitó, hermanos, todas sus promesas y sus bendiciones son reales y fieles a nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya. Y salga de su lugar rápidamente y véngase al altar antes de que le gane alguien más, y dígale al Señor: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Acérquese, acérquese en el nombre del Señor. Venga en esta hora a este altar y dígale al Señor: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque esta hora tu palabra me dice que no estoy solo, que tú estás conmigo, que tú eres fiel para mi vida, que tú eres fiel para conmigo. Aleluya. Gracias, Señor.